Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La reacción de la humanidad ante la venida de Dios en la carne. Cuando anunciamos que Dios vino a la tierra en carne, a veces podemos pensar que la gente se preocuparía y se preguntaría, ¿no es una iglesia extraña? Sin embargo, Dios ya ha despejado el camino para que prediquemos abiertamente. Ya que los santos de la iglesia primitiva testificaron todo con la Biblia, hubo quienes, aunque impidieron la verdad por ignorancia, al final llegaron a comprender y a guardar su fe con gran fervor. Podemos ver que esto ocurrió en aquel tiempo. Cuando la iglesia primitiva predicó la noticia de que Jesús es Dios que vino en la carne, la puerta del Evangelio se abrió de par en par. El resultado fue muy diferente de lo que la gente esperaba. Naturalmente había personas que trabajaban para obstaculizar la verdad o simplemente no creían. Aún así, el Evangelio pudo difundirse de forma sorprendente más que cualquier otra religión de aquel entonces. Del mismo modo, nosotros que vivimos en esta época, debemos esforzarnos por proclamar y dar testimonio del Padre y de la Madre. Sobre todo, debemos ser siempre conscientes de las profecías. Deberíamos preguntarnos, ¿a dónde nos conduce esta profecía? ¿Cómo podemos asegurarnos de recorrer el camino del verdadero Evangelio? Examinemos estos asuntos uno por uno a través de la Biblia. La venida de Dios en la carne es un acontecimiento maravilloso. Es algo en lo que la gente normalmente no piensa durante su vida. ¿Cómo reaccionaría la humanidad si Dios viniera en la carne como un hombre? Habría varios tipos de reacciones. Es por eso que en el libro de Primera de Pedro, el apóstol Pedro dijo, «Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, piedra de tropiezo y roca que hace caer». Siempre ha habido dos caminos, el camino de los creyentes y el camino de los incrédulos. Nunca debemos renunciar a nuestra fe por causa de los incrédulos. No debemos cambiar nuestra forma de pensar basándonos en las opiniones de los incrédulos. Aunque los incrédulos piensen en cosas que conducen al infierno, no debemos participar de esos pensamientos, ¿verdad? No importa cómo todos en el mundo perciban a Cristo, debemos ser capaces de avanzar en la fe que Dios nos ha mostrado. Deberíamos preguntarnos al menos una vez, ¿cómo reaccionaría la humanidad si Dios viniera en la carne como un hombre? Veamos cómo reaccionaron varios personajes de la Biblia desde Génesis, capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, «Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo». Y ellos dijeron, «Haz así como has dicho». Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, «Toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo». Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Aquí, Dios, junto con sus ángeles, apareció ante Abraham mientras estaba en su tienda. Dios se vistió de la carne. Este testimonio muestra que Dios estuvo en la carne. Así, Dios se apareció a Abraham en una forma visible y comió mantequilla, leche y carne de becerro. Podemos encontrar esta escena registrada en el libro de Génesis capítulo 18.
¿Cuál fue la reacción de Abraham cuando Dios se le apareció en la carne? Abraham sirvió y honró a Dios sinceramente con todo su corazón. Si Dios aparece en la carne como un hombre, ¿cómo reaccionaría la humanidad? Este versículo nos muestra cómo reaccionó Abraham cuando vio a Dios aparecer ante él en la carne. Aunque podemos ver este tipo de ejemplo a través de Abraham, en el Nuevo Testamento podemos ver un ejemplo que contrasta con el mismo suceso. Vayamos al Nuevo Testamento. Veamos en el libro de Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En este versículo, vemos que cuando Dios vino a la tierra como un hombre, Él mismo proclamó: yo soy Dios. Aunque Dios declaró esto, un grupo de personas tomó piedras para apedrearlo. Aunque hubo personas como Abraham que recibieron a Dios en la carne, también había personas como los judíos que se oponían y trataban de apedrearlo. Dios viene a la tierra en la carne. Verdaderamente este es un suceso increíble. Vayamos al libro de Juan, capítulo 1. Veamos las palabras de Dios en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo que era en el principio. Dios, quien dijo: sea la luz. Dios, quien separó la luz de las tinieblas. Dios, quien separó las aguas debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. El apóstol Juan dio testimonio acerca de Dios, que hizo todo esto en Juan capítulo 1. Él explicó en el versículo 14 que el mismo Dios vendría a la tierra en la carne. El Verbo, que aparece en Juan capítulo 1, versículo 1. ¿En qué se convierte? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Había un grupo de judíos que trató de apedrear a Jesús debido al hecho de que Él era Dios que vino en la carne. Pero también hubo personas como Juan que creyeron que Dios, que era desde el principio, vino a la tierra en la carne y habitó entre nosotros. Al ver el resultado de su fe, también podemos reflexionar sobre nuestra fe en Dios y en cómo debemos servir a Dios cuando venga a la tierra en la carne. Esto determinará las bendiciones que recibiremos cuando vayamos al cielo. Juan supo que Jesús era Dios que había venido en la carne. Un día, cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, la gente de cierto lugar intentó impedirle pasar por su ciudad. Juan y su hermano Santiago se enfurecieron con aquellas personas por obstaculizar el camino de Jesús. Ellos le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Así, podemos ver que Juan y Santiago tenían una gran fe en Jesús. Aquellos que no conocían quién era en realidad Jesús, solo lo veían como un hombre. No obstante, Juan y Santiago no podían tolerar que la gente lo tratara de esa manera. Se registra en los 4 evangelios que esta fue la razón por la que Jesús le dio a Juan el sobrenombre de Boanerges, que significa hijo del trueno. Esto muestra cuánto Juan amó, respetó
y reverenció a Jesucristo. Como él siguió el camino de Cristo, podemos ver que él fue uno de los discípulos que más claramente expresó la naturaleza del amor de Dios en el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Y si Dios viniera en la carne, en esta época, ¿cómo reaccionaría la gente? Podemos ver una variedad de reacciones a esto a través de la Biblia. Entre ellos, hay quienes creen y quienes no. Algunos obstaculizan y otros ayudan activamente. Algunos siguen con reverencia y otros, consumidos por la codicia, venden a Jesús por 30 piezas de plata. Así, vemos los diversos tipos de reacciones de las personas por todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hay de la fe de los miembros de la iglesia primitiva hacia Dios que vino en la carne? Veamos en el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que, ¿qué hacen? No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué dice acerca de aquellos que no reconocen a Jesucristo, que ha venido en la carne? Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Dice que aquellas personas son enemigas de Cristo. Respecto a creer en Dios, que vino en la carne, la iglesia primitiva lo consideraba algo natural. Aunque los judíos perseguían, difamaban y se oponían a Jesús diciendo, siendo hombre, se hace Dios. Los santos de la iglesia primitiva decían, por supuesto, todos aquellos que no tienen esa fe son el anticristo y enemigos de Cristo. Viendo la valentía con la que los miembros de la iglesia primitiva predicaron, los miembros de la iglesia de Dios en esta época deben heredar la misma fe. El mundo percibe a nuestra iglesia a través de una perspectiva corrupta y distorsionada debido al hecho de que nuestra iglesia sostiene tal creencia. Pero, en realidad, ellos son los que niegan que Dios ha venido a la tierra en la carne. Con esto, se exponen a sí mismos como engañadores que están siendo controlados por el espíritu del anticristo. Todo esto es evidente a través del libro de Segunda de Juan. Juan no era el único que tenía tal fe. Veamos el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es Él? Él es Jesucristo hombre. Como podemos ver, con respecto al hecho de que Dios vino a la tierra en la carne, el apóstol Juan no fue el único que creyó. El apóstol Pablo, quien escribió la carta a Timoteo, también tenía la misma perspectiva y fe. En otras palabras, para los santos de la iglesia primitiva, Cristo, que había venido en la carne, era el centro de su fe. Entonces, en esta época del Espíritu Santo, ¿qué clase de fe debemos tener? Incluso si el mundo se volviera en contra de nosotros y tratara de apedrearnos, debemos tener una fe firme y absoluta en el Espíritu y la esposa que han venido a la tierra. Debemos ser los que testifiquen esta verdad y prediquen el Evangelio. Si Dios no viniera a la tierra en la carne, ¿qué sucedería con la humanidad? ¿La humanidad tendría la oportunidad de recibir la salvación? Veamos el libro de Isaías, capítulo 25. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. ¿Y qué hará? Nos salvará. Si Él no viniera, ¿se llevaría a cabo la obra de la salvación? De ninguna manera. Además, como está escrito en Hebreos capítulo 9, y aparecerá por, ¿qué ves? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, si Él no viene por segunda vez, ¿podemos recibir la verdad que conduce a la salvación? Si la verdad que nos conduce a la salvación no apareciera,
Los que vivimos en esta época seríamos los más desafortunados. Es porque a nadie se le podría conceder la bendición de la salvación. Debemos estar orgullosos de que el Padre y la Madre han venido a la tierra y jactarnos de ello ante la humanidad. Si Dios no hubiera venido a la tierra para morar entre nosotros en esta época, ¿podríamos tener la esperanza en el cielo? En la actualidad, el coronavirus se ha extendido por todo el mundo e incluso han surgido variantes, por lo que la gente está asustada, pensando, ¿y si muero durante esta pandemia? Todo el mundo vive día tras día sin rumbo, con el miedo a la muerte, sin saber lo que el futuro les depara. Y no imaginan que después de la muerte les espera el juicio de Dios. Es por eso que debemos dar gloria a nuestro Dios todos los días de nuestra vida por haber venido a la tierra en la carne. Podemos ver en los registros de los evangelios que María utilizó su perfume más costoso para la sepultura de Jesús. Así, podemos ver que hubo personas que honraron a Dios que vino en la carne, y también grupos de personas malvadas, como los fariseos y saduceos, que se reunieron para planear cómo podían calumniar a Jesús y finalmente matarlo. Estas personas simplemente están recreando todo el mal que cometieron en el cielo mientras viven en la tierra en forma humana. Hoy, estamos estudiando el sermón, la reacción de la humanidad ante la venida de Dios en la carne. A través de este sermón, debemos procurar preguntarnos todos los días, ¿cómo debemos honrar y reverenciar a Dios Padre y a Dios Madre que vinieron a la tierra? Aunque es cierto que mientras vivimos en la tierra, es bueno tener la habilidad de predicar y enseñar bien la Biblia, nunca debemos olvidar que el núcleo de todo lo que hacemos debe originarse de la pregunta, ¿cómo puedo reverenciar y honrar a Dios? ¿No estamos todos participando en la obra del Evangelio porque queremos obedecer la palabra de Dios? Hoy, estamos considerando el asunto de Dios viniendo a la tierra en la carne. Cuando regresemos al cielo, nuestro nivel de fe será suficiente para decir, Padre y Madre, nos dieron todo el entendimiento acerca de ustedes. Es por eso que los servimos con todo nuestro corazón, como Abraham. ¿Estaremos en condiciones para jactarnos de nuestra fe delante de los ángeles? Mientras pensaba en esta escena, me di cuenta de que incluso si la humanidad no conoce a Dios y lo trata de manera descortés, no debemos actuar de la misma manera que ellos. Dios dijo que tomaría a su pueblo en la tierra y haría de ellos una nueva creación. En cuanto a María, Pedro y Abraham, quienes conocieron a Dios correctamente y supieron cómo servirlo y honrarlo, ¿no los llamó Dios pueblo que será creado? Veamos esto juntos. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 102, versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra, tu gloria. Todos los reyes de la tierra reconocerán la gloria de Dios. Ese momento, sin duda, llegará. Veamos estas palabras en el versículo 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. ¿De dónde vienen aquellos que serán creados? Todos ellos vendrán de Sión. Cuando Jehová reedifique a Sión y en su gloria se ha visto, el pueblo que será creado alabará a Jah. Versículo 19.
porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Cuando la gloria de Dios sea totalmente revelada, todos los pueblos del mundo no se atreverán a oponerse a Dios o tratar de privarlo de su gloria. Cuando Dios viene a la tierra a semejanza humana, debemos ser capaces de recibirlo como Dios, tal como lo hicieron Abraham y el apóstol Juan. Debemos predicar el Evangelio con una fe absoluta y firme en este hecho. De lo contrario, no podremos comprender lo que es esencial para nuestra salvación, ni recibir a Cristo, que vino como el misterio de los misterios. Aquellos que no reconocen a Dios que vino en la carne, tienen el espíritu del anticristo y son engañadores. Por lo tanto, no hay necesidad de ser arrastrado por su engaño, solo porque no creen. Ya que somos testigos de la verdad y conocemos el Evangelio, debemos decirle al mundo lo que sabemos. El rol que se nos da en esta época del Espíritu Santo es la misión de los testigos, que dan testimonio de Dios Padre y Dios Madre, que han aparecido en esta época. Los testigos de la época del Padre dieron testimonio de Jehová, y los testigos de la época del Hijo ¿no dieron testimonio de Jesucristo? ¿Cuánto sufrieron hasta que Jesús fuera conocido por todas las personas? Es lo mismo en esta época también. Ya que nos encontramos con diversas situaciones debido al coronavirus, tenemos que entregar la verdad sobre el Padre y la Madre más diligentemente y con gran pasión. Una vez que proclamemos y sembremos la palabra, Dios abrirá el camino desde allí. Es por eso que los apóstoles Juan y Pablo testificaron valientemente que Jesús era el Cristo. Pedro también testificó, diciendo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Así, podemos encontrar muchos registros en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos está escrito: «Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo». No hay nada más que enseñar. Jesús es el Cristo. Él es el Mesías que han estado esperando. Cuando el Evangelio es predicado de esta manera, la gente tendrá reacciones diferentes. ¿Cristo realmente vino a la tierra? Hemos encontrado a quien estábamos esperando. En verdad, Él es el Mesías. Él es Cristo que ha venido por segunda vez. Mientras algunos reconocen esto, otros son evidentemente como los judíos y fariseos, que nos ridiculizan y se burlan diciendo: ¿cómo un simple hombre puede ser Dios? ¿Existe alguna razón? ¿Cuál es la razón según la Biblia? Vayamos al libro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red, al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. La Biblia y los profetas ya habían visto el futuro. Ellos sabían muy bien lo que sucedería si se proclamaba que Dios había venido en la carne. No obstante, entre todos los hombres, aquellos que reconocen correctamente a Dios y acuden a Él, es decir, los creyentes, pueden ser llamados hijos de Dios y su pueblo. Dios les dijo: ustedes son el pueblo que será creado y el pueblo que está calificado para permanecer en Sión. La Biblia afirma que Cristo es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer.
Estas palabras son dadas a aquellos que no serán salvos. Para aquellos que serán salvos, Él es el tesoro de los tesoros. Abramos el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes que fuéramos pueblo de Dios, solo éramos gentiles. Sin embargo, ya que ahora tenemos una fe correcta en Dios que vino a la tierra en la carne, podemos participar en la santa obra de la salvación que Dios dirige. Hermanos, cuando se trata de Dios que vino en la carne, la gente común no puede recibirlo. No obstante, según las palabras de Dios en el libro de Mateo capítulo 13, Dios les dio ojos para ver, oídos y corazón para recibirlo. Si nos son dados ojos para ver y oídos para oír y corazón para comprender, entonces debemos saber cómo reverenciar a Dios correctamente mientras vivimos en esta tierra. Además de esto, debemos saber también cómo continuar reverenciando a Dios, incluso después de haber entrado en el cielo. Por supuesto, es bueno estudiar la Biblia sabiendo muchos versículos y también enseñar bien. Sin embargo, los judíos y fariseos eran expertos en la Biblia. Aún así, no reverenciaron a Jesús ni le dieron el respeto adecuado que merecía. Al final, ¿esto no los condujo a crucificarlo? En términos de comprensión académica de la Biblia, los fariseos, los saduceos y los judíos tenían un nivel superior de conocimiento que los discípulos de Jesús. ¿No era la profesión de estos transcribir y producir las copias de la Biblia? Pese a esto, rechazaron a Dios que vino a ellos. Su reacción ante Dios que había venido en la carne ocasionó que recibieran a Cristo como una piedra de tropiezo y roca que hace caer. En esta época, el Espíritu y la esposa están dirigiendo el Evangelio. Sobre todo, si queremos convertirnos en hijos de Sión y en el pueblo de Dios que será creado, primero debemos comprender en verdad a Dios que vino en la carne. Debemos atesorar, respetar y honrar a Dios como Juan y reverenciarlo, al igual que a Abraham y María. Debemos seguir a Dios con gratitud a donde quiera que nos guíe, esperando que todos soporten hasta el final, sin que sean descalificados para entrar en el cielo. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.